¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí, qué bueno que nos acompañan en un programa más de Velar por Ti, por supuesto, solo en donde te enteras primero. Y bueno, el día de hoy tengo una gran invitada y una amiga que nos acompaña justamente en algunas de las emisiones para visibilizar la violencia política en razón de género. Buenas noches, Nora, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Rosy, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda nuestra audiencia y pues es un gusto estar el día de hoy en este programa que bien conduces, Rosy, sobre todo porque como bien mencionas, Velar por Ti, trabajamos todos los días para prevenir, erradicar la violencia de género y pues el día de hoy traes a la mesa un programa muy importante, sobre todo para nuestras cibernautas. Efectivamente. El día de hoy vamos a abordar mucho estas heridas que duelen, pero que no se ven. Y muchas ocasiones pasamos ese sufrimiento en silencio. En silencio. Vamos a hablar de algo que quizás ya viviste tú, vivió una amiga, una compañera, una tía o vivió alguna mujer cercana. Lamentablemente todas las situaciones de violencia tienen nombre, tienen rostro y justamente el día de hoy vamos a comentar. Pero antes de iniciar quiero decirte algo importante y que te quedes con este número. 10.6 millones de mujeres en México ha vivido violencia digital. O sea, 10.6 millones de mujeres que no son ajenas, que quizás, como te decíamos, es una amiga, sí, es una hermana, alguien conocido, una vecina, la de la estética, la de la tienda, alguna de estas mujeres, porque bueno, estamos hablando de un número muy considerable y son usuarias de redes sociales. ¿Quién no es usuaria de Facebook? Bueno, yo soy usuaria de Facebook. ¿Quién no es usuaria de Instagram? Ahora los jóvenes es una de las redes que más usan. Así es. Sí, y pues ¿quiénes son usuarias bueno, vámonos, ya no nos menciono. ¿Quiénes somos usuarias de WhatsApp? Todas. Ahí estamos. Creo que todas somos usuarias de WhatsApp y bueno, ya ha sido un medio de comunicación pues hasta muy práctico con nuestros seres queridos. Pues esa es una red social, queridas amigas. Y justamente si hay la violencia digital se manifiestan en esos medios, ¿sí? Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, mensajes escrito, cualquier medio de comunicación digital, eso es una red social y algo muy importante. Ahí existen violencias y existen violencias que justamente mucho de este contexto pues nos ampara la ley Olimpia, Nora. Así es, Rosy, pues bueno, también es importante mencionarle a nuestra audiencia qué es la violencia digital. Es toda agresión psicológica, sexual, económica o de acoso que una persona realiza a través de medios tecnológicos, ya sea celulares, redes sociales, correos, WhatsApp, los medios que comentabas, Rosy, sin el consentimiento de la víctima con la finalidad de intimidar, controlar, humillar o dañar. Pues como bien lo mencionabas hace un momento, ese tipo de espacios sociodigitales, cuando no son bien empleados, cuando se utilizan con este fin de dañar, con el fin de manipular, con el fin de acosar, con el fin de transgredir, estamos hablando de que hay una violencia directa, sí, principalmente a las usuarias de redes. Y en verdad, nosotros somos conscientes de que este número que hace rato nos comentas, de estos más de 10 millones de usuarias en el ciberespacio, pues no todas son mayores de edad, ¿eh? Sí, no. También hay un número considerable de menores de edad que están incluso desde primaria, secundaria, bachillerato y que ya hacen uso de estas redes sociales y que han sido incluso víctimas de esta violencia, de este acoso, de este hostigamiento, incluso de este ciberbullying, porque esto no nada más se queda en el espacio virtual, sino que daña y perjudica el espacio social y comunitario, daña el ambiente escolar, el ambiente familiar, el ambiente con las amistades, incluso
daña y rompe en muchas ocasiones relaciones sentimentales, o sea, Sí. esto va mucho más allá. Por ese motivo creo que es importantísimo hacer conciencia sobre cómo es que se hace uso de estas redes y principalmente poder hacer un poco de conciencia al respecto para prevenir. Prevenir es lo vital para que pues, no caigamos en algún momento en algo que nos ponga en desventaja, que nos genere confusión, que nos genere angustia, pero también saber qué hacer en caso de que algún día llegásemos a ser víctimas, porque estando en el ciberespacio, nadie está exento de ser víctima. Así es. Y justamente toda esta violencia que se puede digital, aunque se ve en redes y en el ciberespacio, la realidad es que el daño es real. O sea, el daño es real porque justamente hay una situación que afecta de manera psicológica, emocional, hasta física a las personas que son agredidas en espacios virtuales. Porque imagina, por ejemplo, vamos a hablar de estos 8 tipos de violencia digital. El ciberacoso. ¿Cuál es el ciberacoso? Esos mensajes hostigantes, amenazantes, degradantes, de manera repetitiva. Ojo, ciberacoso es de manera repetitiva, uno tras otro. No importa que en toda la semana no me mandó mensajes y para la otra, pero siempre es lo mismo, repite. Puede ser por WhatsApp, puede ser por comentarios, que constantemente cuando antes decíamos, bueno, pues una mujer que se dedica a la política, como en el caso de Nora, Lupita, bueno, pues son más vulnerables a este tipo de violencia. Bueno, pues ahora no. Cualquier mujer puede ser víctima de este tipo de situaciones, malos comentarios en redes sociales y obviamente afecta. Ojo, primer tip, haz captura de pantalla. Haz captura de pantalla con el tema del ciberacoso. Todas las capturas de pantalla, sí, te sirven de evidencia. No importa que es anónimo 324, tú haz captura de pantalla de ese ciberacoso. Porque ahorita te vamos a decir en dónde encontrar, porque ya hay registro justamente de agresores de violencia política en razón de género, de agresores, y esto coincide porque presentan las capturas de pantalla y se hace justamente la investigación en contra del nombre del usuario, ¿sí? Porque con eso, en el caso de la víctima, está visibilizando. El otro es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el origen de la ley Olimpia. Justamente es compartir fotos o videos de contenido sexual o íntimo sin el permiso de la persona. Por lo tanto, es un delito tipificado por la ley Olimpia con penas de 3 a 6 años de prisión. De la misma manera, si porque tuviste alguna situación de pareja, porque eso es totalmente normal, no lo vamos a criminalizar, pero a lo mejor en pareja, por cualquier situación, nos tomamos unas fotitos íntimas, las compartimos y bueno, y después de la ruptura, pues ahí está, compartiéndolas. Bueno, pues esa es una situación que puede ser un delito, ¿no? Entonces también guarda capturas de pantalla, incluso este tipo de situaciones fue, insisto, el origen de la ley Olimpia y no está permitido, ¿vale? Porque cuando han sido una situación de pareja o en la intimidad y si alguien rompe eso, pues bueno, puede ser sancionado. ¿Cómo ves, Nora? ¿Algún otro tipo de violencia que quieras nombrar? Claro que sí, Rosy, pues además de las violencias que bien mencionas, pues está una de ellas que es la sextorsión, que es amenazar con publicar contenido sexual real o fabricado para chantajear a la víctima. Muchas veces el agresor ni siquiera tiene el material, solo amenaza. Esto es muy importante, sobre todo porque de verdad, volvemos a lo mismo, no hay edad, o sea, lo vemos tanto con mujeres mayores de edad, pero también con muchas niñas y con muchas adolescentes. Y a veces muchas de ellas se encuentran en una situación de tanta vulnerabilidad porque temen a ser visibilizadas y de una manera demasiado errónea, sin darse cuenta que ellas son víctimas.
son víctimas, aunque muchas veces la gente les pone otros adjetivos, no hay otro más que ese, el de ser víctimas. Y es muy importante que en verdad vayamos distinguiendo cuáles son estos tipos de ciberacoso, de ciberviolencia, porque solamente así vamos a poder detectar cuáles son, saber que incluso estas ya están plasmadas en la ley y también saber que podemos denunciarlas. Eso es así importantísimo, no hay de otra. Y esto es algo fundamental. Otra de ellas también es el grooming, como se le conoce, sobre todo a los adolescentes, que son estos conceptos que ya los tienen incluso mucho más estudiados que nosotros. Este es adultos que se hacen pasar por jóvenes en redes para ganarse la confianza de niñas y adolescentes, obtener fotos íntimas y luego amenazar con difundirlas. Por eso también es importante que a la par nosotros como padres, madres de familia, tengamos siempre este acceso a las redes sociales de nuestros hijos. Sí o sí, sí o sí. Y si no hay acceso a estas redes sociales, pues no hay redes sociales, así de simple y de sencillo. Y muchas veces los adolescentes ya empiezan a decir que hay una violación a su privacidad y hay una violación a su intimidad y demás. Pero también aquí es importante hacer consciente a nuestras adolescencias, a nuestras infancias, que esto es prácticamente un mecanismo familiar interno para prevenir este tipo de acosos en el ciberespacio. Así es. Justamente esto que mencionas se ve bastantísimo ya en los canales de los videojuegos. Uh-huh. O sea, aquí como experiencia, voy a poner ahora un ejemplo de casa directo. Como saben, soy madre de 2 adolescencias y entonces justamente luego empiezan a tener contacto con ellos y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que jugaste muy bien y que me llama la atención y no sé qué. Evidentemente yo les comento porque en automático me llegaban también a mí las conversaciones. En otro programa les diremos cómo hacerlo a las madres y padres de familia. Entonces, justamente, ¿cómo sabes si del otro lado, Lobito Bonito, vamos por decir un nombre, realmente es un niño de tu edad de 15 años? O sea, no hay garantía que el Lobito, el Lomo Bonito X o Z tenga la misma edad que tu hija o tu hijo. Entonces, puede ser justamente el grooming de adultos que se hacen pasar por menores de edad justamente para extorsionar a niñas, niños y jóvenes. Otro también, un caso también muy interesante que incluso se hizo viral hace no mucho, los deepfakes sexuales, es decir, ya con el avance de la inteligencia artificial, bueno, pues ya se pueden producir imágenes de fotos reales y entonces ya las desnudan, pero pues son imágenes creadas por inteligencia artificial. Su objetivo es justamente de simular contenido sexual usados para chantajear, humillar y extorsionar. Entonces imagínate que tú subes la mejor selfie a tu Insta y de repente ya la ves publicada o alguien llega a amenazarte con publicarla, ¿no? Y si eres un adolescente de 16 años, de 14, que lo primero que piensas, mi papá, mi mamá me va a regañar, porque lo primero que piensas es eso, ¿no? Entonces, si sabes si alguna amiga, algún amigo tiene este tipo de situación, ojo, pueden ser generadas con inteligencia artificial, no se distingue, entonces es muy importante también, primero, si alguno de jóvenes o alguien está en esta situación, déjanos decirte que no estás solo, no estás sola, acércate a tu mamá, a tu papá, a tu familia, a esta red de apoyo para que justamente te puedan acompañar a hacer una denuncia. Otro tipo de violencia es el doxeo, que se vincula muchísimo con personas que son de alguna figura, pues una figura política, de defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, personas que tienen de alguna manera alguna incidencia y alguien maliciosamente puede decir, ay, pues vayan a su casa que ella vive en Teoloyucan, Cerrada del Sueño, colonia tal, con la intención de que vayan a su casa a agredirla o algo así. Eso también es un tipo de violencia digital que no podemos permitir. Significa que cuida muchísimo tus datos personales, en donde vives y todo, porque también es información que, bueno,
es muy susceptible y evidentemente pues es el lugar donde vives, ¿no? Es tu lugar seguro. Así es, Rocío. Otro de los delitos que es importante detectar es justamente la suplantación de identidad, que es crear perfiles falsos con el nombre, foto o datos de la víctima para dañar su reputación, engañar a sus contactos o robar información personal. Este tema de la suplantación de identidad lo vemos sobre todo cuando la víctima desafortunadamente entra a un proceso de que el agresor pues quiere vengarse y quiere hacerle un daño directo, quiere destruir algún aspecto de su vida, y también es importante que nosotros sepamos que esto pues también es violencia, también daña, también denigra, también hace que el ambiente en el que viva pues se vuelva incluso mucho más hostil, y sobre todo porque estos temas de suplantación de identidad pues muchas veces cuando se empieza a hacer uso de la misma, pues ¿con quién empiezan a tener contacto? Pues con tu familia, sí, con tus amigos, con tu pareja sentimental, y se genera situaciones demasiado complejas. Entonces, aguas, y importantísimo identificarlo. Otro es la vigilancia y espionaje digital, que es instalar aplicaciones espía en el teléfono de la pareja, rastrear su ubicación, revisar sus mensajes sin permiso, muy frecuente en relaciones de pareja violentas. Pues esto prácticamente es el control que se tiene con las redes sociales. Sí. Muchas veces el hecho de tener acceso a ellas pues genera cierta desconfianza, celos, impulsos, ira, enojo, y eso es muchas veces lo que genera. Es importante que sepamos que esto también es violencia, que esto también daña el espacio personal virtual, y sobre todo pues que muchas veces genera otros temas que volvemos a lo mismo, salen del espacio digital y perjudican el espacio real. Sí, bastante. Y un ejemplo de eso, mi querida Nora, es justamente cuando te suplantan tu identidad, incluso por WhatsApp, es súper común, súper común. Ojo, yo no les voy a pedir dinero. Si es así, voy a su casa de manera personal. Entonces, clásico, te suplantan, no sé cómo, creo que es virus, no sabemos cómo, pero, hola, ¿qué tal, amiga? Oye, ¿qué crees? Que un favor, de verdad, es muy usual. Un favor, ¿qué crees? Que se me atoró un problema. No seas malita, préstame 1,500 y ahorita te los pago, ¿sí? Pero sí soy yo, es decir, tú en el WhatsApp estás leyendo que es Rocío o que es Nora, ¿sí? O que es Isra de Teoloyuquenses, entonces puedes estar leyendo y realmente no es él o no es ella, o sea, porque hay una suplantación de identidad y entonces, bueno, pues sí, es Rocío, sí, pues me está escribiendo por WhatsApp, ¿no? Y no sabes si está sufriendo están supliendo su identidad y entonces, pues dices, pues le deposito. Entonces ya cuando te pones en contacto con la persona real, puedes decir, oye, no. Sugerencias es de inmediato, cierra, bloquea. Si es eso, comunica de inmediato a la persona o busca otro medio de cómo contactarla. Lamentablemente, pues, su servidora ya ha tenido algunas situaciones así, que me ha tocado, que me han pedido dinero y también que han pedido a mi nombre. Entonces, ese tipo de situaciones, pues es también extorsión y bueno, pues hay que estar atentos. Ojo, entonces, si alguien te controla el teléfono, revisa tus redes, te amenaza por WhatsApp, comparte tus fotos sin permiso, eso no es amor. Red flag, amiga, eso no es amor. Eso es violencia y tiene un castigo. Entonces es muy importante entonces, ya que nombramos los tipos de violencia, hablar de algo muy importante. Queremos decirte que justamente vamos a hablar de por qué denunciamos y bueno, sobre todo, algo muy importante, por qué no denunciamos. Lamentablemente no vamos a hablar de las razones o causas porque el Estado no lo está haciendo. Ese será otro programa. Algo es que primero pues nos da miedo, ¿sí? Sí. Nos da miedo porque estamos, híjoles, es que si van, imagínate ver tu foto desnuda así por IA, ¿no? La primera, el miedo de cómo todo nos da miedo.
Y hay muchas barreras que nos frenan. Hay algunas de esas barreras que tú conoces porque según datos del INEGI, únicamente solo el 13.1% de las mujeres, que estamos hablando de 10.6 millones, denuncian. Entonces, no sé, Nora, si hay alguna causa por las que consideres que no denuncian ellas las violencias digitales. Claro que sí, Rosy, pues mira, desafortunadamente otro de los factores por los cuales nuestras cibernautas que han sido víctimas de violencia no denuncian es justamente por la vergüenza y el estigma. Y prácticamente porque a nosotros se nos ha enseñado este típico cultural de que calladitas nos vemos más bonitas. Así es. De que no hagas escándalo, de que no hagas ruido, de que no digas nada, aquí no ha pasado nada. Y prácticamente estas apariencias que se guardan tanto en el ciberespacio como en el espacio físico, pues muchas veces han dañado sobre todo a nuestras mujeres, han dañado a nuestras niñas. Incluso, ¿por qué no decirlo? Tiempo atrás, hasta a nuestras madres, a nuestras abuelas, siempre el silencio les ha generado grandes daños. Por eso es importante que el día de hoy rompamos ese pacto, que en verdad alcemos la voz y que denunciemos sin miedo, sin vergüenza, sobre todo porque ya bien lo mencionaba Rocío, para este tipo de temas no están solas, además de tener este bagaje jurídico que es principalmente la ley Olimpia, pues también hay organizaciones de la sociedad civil como Velar por Ti que te van a estar acompañando a ti en todo el proceso y que también te van a acuerpar, porque aquí somos una red de mujeres que en verdad y se aplica mucho la frase de que si tocan a una vamos a responder todas y vamos a hacer todo lo necesario para que puedas tener este acompañamiento. Y pues otro de los factores por los cuales no se denuncia es justamente, y esto tiene que ver no nada más con la sociedad, sino también con las instancias de impartición de justicia, que es la revictimización. Muchas mujeres cuando van a denunciar, pues se encuentran con figuras que están en los centros de impartición de justicia y que justamente por no tener perspectiva de género, terminan revictimizando y terminan diciéndote a ti que prácticamente tú tienes la culpa, que prácticamente tú lo provocaste, que prácticamente tú eres la responsable, que incluso te invitan a que dialogues con tu agresor para que llegues a un acuerdo con él, cuando tú lo que menos quieres es verlo después de lo que te acaba de hacer, porque no solamente fue el daño directo, sino también fue el daño colateral. Y todavía esta autoridad justamente es lo que hace, Rosy, revictimiza y todavía te invita a que hagas un careo, y ese careo en algunas ocasiones hasta ha generado muchísimo más tragedias. Así es. Entonces es importantísimo, en verdad, pedirle a la autoridad, exigirle que nos levanten la denuncia y que se pueda actuar con el peso de la ley necesario, porque en verdad aquí la víctima, queramos o no, está en una situación de vulnerabilidad. Y eso es real. Eso es real, duele, justo por eso el tema de nuestro programa, porque duele, la herida es real, el daño es real. Claro. Si ya te generó ansiedad, ese es un daño real y se puede comprobar. Habrá que desmentir esa parte de que pues es digital y no pasa nada, es una bromita, ay, es que me gustas y por eso te estaba insistiendo, no, es no. Y justamente pues para desmentir toda esta parte hay que dar datos muy, muy fuertes. El 87% del INEGI nos indica que el 87% de los agresores identificados en violencia digital son hombres. ¿A quién no le han mandado una foto de sus partes íntimas, así, por Messenger, que uno dice, por Dios? Eso es violencia, y quienes lo hacen los hombres, ¿sí? Entonces, el 95%, este es dato de ONU Mujeres, de los deepfakes. Acuérdense que esos son los desnudos creados con inteligencia artificial. Bueno, pues las víctimas son mujeres, entonces sí es real. El 70% de quienes sufrieron violencia digital enfrentaron ciberacoso reiterado, es decir, no va a frenar, ¿sí?
Si ya decidiste denunciar, si estás segura, adelante, síguelo. Vamos a compartir un número, es el 911, el 911, marca de inmediato 911 y comenta, quiero poner una denuncia por violencia digital, y te van a seguir. De verdad es que yo he hecho el acompañamiento justamente aquí en Velar por Ti, también nuestra querida amiga Nora ha hecho esos acompañamientos y esos procesos. Te van a llevar de la mano. ¿Cuáles son las fotos? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo te diste cuenta? Te van a pedir tu nombre, te van a pedir el nombre de tus redes sociales, y entonces si tienes evidencias, envíalas. Puedes hacerlo desde que te pones en contacto por teléfono. Hay una diferencia para las menores de edad y el proceso que siguen para menores de edad y para las mayores de edad. En todos los casos, la verdad es que te van guiando perfectamente para poder acompañar tu denuncia. Tu denuncia, o sea, no te calles, porque insistimos, toda aquella violencia digital, ¿sí?, genera daño real y genera un daño también primero para tu círculo cercano. Entonces, sí es muy importante que no lo dejes. Insistimos, marca el 911 para poder iniciar tu denuncia, y ahí te van a decir qué página, qué procesos, absolutamente todo. Y quizás pues ya en otro programa daremos como los pasitos, Nora, si estás de acuerdo, sobre qué es lo que tenemos que hacer. Nora, ¿hay algo que quisieras comentar justamente ya para terminar nuestro programa de hoy? Sí, claro que sí, pues lo importante es que tanto todas las personas que tenemos esta oportunidad de navegar en estos espacios digitales, sin importar la edad o sin importar el género, pues seamos conscientes de esta realidad. Actualmente la inteligencia artificial se está volviendo un arma de doble filo. Por una parte sabemos que es nuestra gran aliada, porque gracias a ella, pues también hay que reconocer que podemos tener puntos de vista en algún punto objetivos, sustentados, documentados de algunas fuentes formales, incluso informales. Por eso es importante saber manejar la inteligencia artificial y poder tener esta capacidad de deducir, pero por otra parte se está volviendo una arma letal para aquellas personas víctimas. Y también es una herramienta efectivísima para la violentadora o el violentador que quiere dañarte, que quiere herirte, que quiere acosarte. Y por eso es importante mencionar, en verdad, que el día de hoy tenemos una herramienta legal. Es importante que todos podamos en algún momento revisar qué es la ley Olimpia, de qué manera nos puede servir, de qué manera nos puede incluso apoyar, para que nosotros podamos denunciar con toda confianza y que también podamos tener este acceso a la justicia, porque en verdad, tú lo mencionabas hace rato, Rosy, esta herramienta de la inteligencia artificial ha hecho muchas transgresiones contra los derechos, y me atrevo a decir principalmente de niñas, niños, adolescentes. Se ha metido con su intimidad, se ha metido con esta parte tan vulnerable, y sobre todo esto es algo que daña psicológicamente, sobre todo a quien lo sufre, y son daños que a veces tardan mucho tiempo en curar, en sanar. Entonces es importantísimo que en verdad no echemos en saco roto toda esta información, que sepamos que en verdad son violencias y que también hay maneras de prevenirlas y poco a poco erradicarlas. Sabemos que es imposible porque el ciberespacio es inmenso, se ha vuelto cada día más amplio, cada día crece. Sí. Y así como crece el ciberespacio, también debe crecer la información, y aprovechar que estás viendo este programa para que lo compartas con tu familia, para que lo compartas con tus seres queridos, para que lo compartas con aquellas personas que tú sabes que diario están posteando y reposteando y que tienen una vida en el espacio digital más que activa. Sí, justamente eso, Nora, y sobre todo, guarda toda la evidencia, o sea,
Sabemos que lo primero es una impresión, la sorpresa, no sabes qué hacer, no quieres volver a verlo, más que si generaron una imagen tuya desnuda o están diciendo cosas que no quieres saber, ¿no? Guarda toda captura de pantalla, toda la evidencia que tengas, después denuncia si es por Facebook o denuncia también en la policía cibernética, no sin antes haber guardado captura de pantalla. No importa si fue tu pareja, quien haya sido, si es conocido, conocida, desconocido. Y como decía, querida Nora, que compartan este programa justamente para saber qué hacer. Sí, recuerda, guardar toda la evidencia, marcar al 911 para iniciar justamente la denuncia. Porque si no denuncias, independientemente del trabajo que hagan o no las instituciones, no se va a nombrar el delito. Entonces, es un delito, nos causa daño, nos duele y no podemos permitirlo. Pues muchísimas gracias, Nora, gracias por acompañarnos con este tema tan importante. Muchísimas gracias, de verdad, siempre me agrada muchísimo haber compartido espacio contigo y muchísimas gracias, de verdad. Amigas y amigos, pues bueno, nos vemos en el siguiente programa y hasta luego. Noticias MQS, donde te enteras primero.